Hola, bienvenidos a nuestra tertulia de análisis. Saludos desde estos estudios calurosos de Radio Sefarad. Y un cálido saludo y bienvenida también a nuestros contertulios de hoy. Jacobo Israel Garzón, hola. Hola, bien hallado. Y Boris Levy, también bienvenido de nuevo a Radio Sefarad. Muy buenas, encantado de estar aquí nuevamente. Ninguno de los dos requiere mucha presentación porque sois habituales de esta radio, amigos de la radio y también habituales de este programa, pero por si alguien se incorpora a la audiencia de Radio Sefarad recientemente, pues lo voy a aclarar. Jacobo Israel Garzón es el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España y de la Comunidad Judía de Madrid. Y bueno, es un título largo, ¿no? El que ostenta. No. Y también es agrónomo y escritor, según un libro sí. que va a aparecer próximamente. Jacobo, ¿nos quieres decir en dos palabras, casi como primicia, el libro sobre Israel 20 años? Sí, es un libro colectivo sobre España e Israel, una relación de 20 años. Y en realidad viene a hacer un resumen de las interferencias culturales de España en Israel y de Israel en España, y creo que puede tener un cierto interés. Además de hay una presentación de cómo ocurrió el establecimiento de las relaciones por Samuel Adas, y también un comentario sobre las relaciones económicas entre los dos estados. El libro estará disponible en aproximadamente un mes. Sí. España e Israel, 20 años de relaciones. Boris Levy si nos remontamos a tus orígenes, están en Perú y en Estados Unidos. Si nos remontamos más atrás, en Turquía, y tus ancestros en Sefarad, obviamente, ¿no? Sí, así es. Bueno. Y mi descendencia espero que también. Muy bien. Pues ese es un tema que vamos a hablar, si el futuro del judaísmo está en la diáspora o en Israel. Y antes de eso queremos hablar de Natan Sharansky, que estuvo en Madrid presentando su libro, un libro polémico, un libro interesante que plantea muchas dudas y pone el dedo en la llaga, digamos, sobre los problemas contemporáneos como son el terrorismo, la democracia, la posibilidad de la extensión de la democracia. Boris Levy estuvo allí en la presentación del libro, estuvo en FAES, le presentó, casi apadrinando de alguna manera a Natan Sharansky en Madrid, José María Aznar. ¿Nos puedes decir, Boris, brevemente, qué plantea Natan Sharansky en este libro? Quizás también aclarar quién es Natan Sharansky, para quien no lo conozca todavía, Boris. Bueno, yo creo que Natan Sharansky es la definición de la tensión entre la teoría y la práctica, porque hace difícil compatibilizarlas a veces. Él fue un disidente en la Unión Soviética que fue encarcelado por sus ideas y enviado al Gulag por 13 años. Y fue el símbolo de la aspiración a la libertad de los disidentes soviéticos y a través de ello de todos los ciudadanos de la Unión Soviética. Finalmente fue liberado por la Unión Soviética bajo presión internacional, pero también por esa lucha que tuvieron ellos. Y está marcado lógicamente su forma de pensar por esa vivencia. Él habla apasionadamente desde su vivencia, y así lo demostró en la presentación de su libro, en la conferencia que dio después de haber sido presentado por José María Aznar, que repitió 6 o 7 veces que Sharansky era su querido amigo. Hay una sintonía importante entre ellos, porque el planteamiento que hace Sharansky es que fundamentalmente que todas las personas, todos los pueblos, dice él, quieren ser libres y aspiran a la libertad, y que esa aspiración es suficiente y fue suficiente para derrocar un imperio como era el soviético, que según él se desmoronó desde dentro, aunque hubieron presiones internacionales, lógicamente, que aquello que hizo que se desmorone fue el ansia de libertad de las personas, y que en cuanto el arma del opresor se cansó de apuntar al disidente, entonces pudo el disidente salir y ser libre. A partir de eso él hace un planteamiento y que dice que en estas sociedades del miedo que él llama, hay gente que es creyente, que son los que creen en la ideología del régimen al 100%, hay gente que la opone, el disidente, al 100%, y que la gran mayoría de la sociedad le llama doble pensadores. Y estos doble pensadores son los que internamente pueden pensar que está mal lo que el régimen hace, pero al mismo tiempo buscan una vida sin problemas y se acostumbran a pensar en privado en contra y en público a favor del régimen.
Ahora, Boris, uno de los temas que plantea Sharansky, bueno, el libro se titula Alegato por la democracia, y él es, quizás se te ha olvidado el decir también que ostentó varios cargos, digamos, en la política israelí, fundó un partido, actualmente está en la oposición dentro del Likud, y durante el gobierno fue ministro de absorción o de inmigración, y también de ministro de vivienda y de construcción, y curiosamente él impulsó la construcción de viviendas en Gaza y Cisjordania. Entonces, algo que se plantean mucho sobre Sharansky es lo siguiente: ¿cómo encaja su alegato por la democracia con el mantenimiento de una situación de negación de derechos civiles y de democracia para la población de Gaza y Cisjordania? Es decir, ¿cómo encaja eso? Yo no puedo decirte cómo encaja la posición de Sharansky porque no conozco su trayectoria política suficientemente bien. Yo creo que lo que comentaba Boris a mí me ha recordado mucho mi juventud en la propia España, es decir, cuando Franco estaba en el poder, y es evidente que había un grupo que creía, pequeño, un grupo disidente también pequeño, muy opuesto, y una inmensa mayoría que era conformista, conformadora, y que representaba una posición digamos dubitativa pero adaptativa al entorno. Yo creo que el Sharansky como pensador, yo no creo que haya que valorarle como político, porque no creo que un ministro sea tampoco el hombre que sea libre para hacer lo que quiere, sino que cuando está dentro de un gobierno hace la política que hay en el gobierno, y que en este sentido durante mucho tiempo se pensó en que Gaza y Cisjordania podían continuar con la situación con respecto a Israel que existió después de la guerra del 67 y de los 3 no de Jartum. Por eso no creo que no hay que evaluarlo en ese sentido. Yo creo que como pensador hay que pensar que tiene un pensamiento coherente. Otra cosa es que sea un pensamiento coherente significa que sea un pensamiento válido. Es decir, un pensamiento coherente, es verdad que en un mundo no hay tantos pensamientos coherentes, y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que no hay un modelo de crecimiento, ni un modelo para los países del tercer mundo, ni un modelo para salir a la libertad de los países que no tienen libertad, y para salir al bienestar de los países que no tienen bienestar, y que la izquierda tampoco tiene un modelo para eso, sino que se dedica a aplaudir tesis tercermundistas. El modelo de Sharansky es coherente, pero el que sea coherente no significa que sea el modelo valedero. Yo creo que hay que hablábamos antes de la dificultad de aplicarlo, la dificultad que hay. Por ejemplo, él dice que es contrario a esa idea extendida de que es mejor tener como aliado una dictadura que como enemigo una democracia si es enemiga. Él sería contrario a cualquier alianza o intercambio comercial con un país como Arabia Saudí o como China, ¿no, Boris? Sí, él plantea que el principio tiene que ir encima de todo. Yo creo que es una persona que puede formar parte de un gobierno pero no serlo, porque su idea fundamental es como teoría de futuro, la podemos apoyar mucho, porque ¿cómo no vamos a apoyar la libertad? ¿Cómo no vamos a apoyar el valor individual de que cada uno, como dice él, pueda decir en una plaza lo que quiere sin tener miedo por su vida? Pero en la práctica es realmente complejo. Él no suscribiría ningún tratado de paz de los que ha firmado Israel, por ejemplo, porque esos gobiernos no son libres. Y como no son libres, esos tratados están sujetos a cualquier cambio de gobierno. Y que lo que hay que apoyar es a la disidencia de esos países para que sean libres. Pero claro, en ese plan nos podemos esperar 5 generaciones que tendrían que pagar el precio de ese principio. Y en el caso de Israel, mantener abiertos todos los frentes en guerra, ¿no? Lo cual sería un disparate. Y se necesita un componente práctico. Yo creo que además también se trata de un sistema en que no diferencia. Yo creo que en la falta de democracia hay que diferenciar entre lo que yo llamaría una autocracia o una totalitaria y lo que yo llamaría el despotismo ilustrado. Ha habido regímenes a lo largo de la historia
historia, que siendo absolutistas han tendido al desarrollo de la población, han tendido a la creación de infraestructura, a desarrollar la educación, etcétera, y en este sentido han dado pasos y han servido enormemente para el desarrollo ulterior de la democracia, mientras que hay otros regímenes que lo que son es justamente es lo contrario, lo que intentan es subvertir el desarrollo y volver a unas fuentes de oscurantismo, de represión, etcétera. Entonces hay que distinguir también, yo creo que hay que distinguir claramente entre regímenes corruptos y dictatoriales y un régimen como pudo ser el de Kemal Atatürk, por poner un ejemplo de Turquía de que hablábamos antes. Yo creo que Kemal Atatürk, que no fue un hombre, un demócrata, sin embargo llevó a su país a la democracia a través de un régimen, de una etapa de despotismo ilustrado, y que la ilustración era un objetivo. Yo creo que ahí hay que diferenciar enormemente también estos elementos. También os quería preguntar por este apadrinamiento, ¿no?, por parte de Bush, que ha dicho que el presidente Bush, que es su libro de cabecera, y también el hecho de que Aznar presente a Sharansky en España. ¿Hasta qué punto el gobierno o la legislatura de Aznar ha sido consecuente con esos principios de Sharansky? Me imagino que no estaría Sharansky muy de acuerdo en el hecho de esas relaciones que ha habido tan directas, por ejemplo, la visita del presidente sirio de España, Assad, que fue criticada en su momento, o incluso de Hatami cuando estuvo aquí. Es decir, ¿son consecuentes Bush y Aznar con esos principios liberales que plantea Sharansky? Bueno, está ahí la contradicción entre la praxis y la teoría. Yo creo que ellos, tanto Bush como Aznar, pienso que son sinceros en expresar la idea de ansiar la libertad y en tener una mira muy fija en ese futuro. Siempre desde el partido del señor Aznar se critica el hacia dónde vamos, ¿no? El que se quiere que se diga en un país cuál es el rumbo que se quiere tomar y no se dejen las cosas tan abstractas como ellos creen que se dejan hoy en día. Entonces, en el sentido de rumbo y de dirección, yo creo que sí existe una concordancia entre ellos tres bastante clara. Y que luego, como líderes políticos, uno de una superpotencia y otro de un país muy relevante hoy en día en el mundo y en Europa, pues tienen que ser muy prácticos en lo que hacen. Y en eso han sido, ¿no? Comentábamos antes, ¿no?, que no siempre los intereses nacionales pueden coincidir con un planteamiento de filosofía moral, de política internacional. Ni siquiera con la propia filosofía de cada uno. Hay una tensión entre la praxis y la teoría siempre, y esto es una realidad. Quería añadir una cosa más en relación a lo que decía Jacobo antes, y es que hoy en día, y creo que en ningún momento se ha podido analizar las cosas como son hoy. Lo único que podemos aspirar a analizar son tendencias. Y por eso, si un gobierno, aunque haya sido un despotismo ilustrado, es tendente a la libertad de las personas, aunque no sea hoy en día el modelo de gobierno, hay que ver la tendencia. Si la tendencia es hacia libertad, se va por buen camino. Si la tendencia es hacia el miedo y hacia la opresión, se va por mal camino. Entonces, yo creo que Sharansky quizás intenta analizar lo que es hoy y no da chance a ver cuál es la tendencia de esos estados o gobiernos con los que se trata. También es cierto que hoy hay muy pocos estados con un sistema de despotismo ilustrado. Quiero decir que todos en realidad son anti-ilustrados en gran parte. Es decir, uno de los grandes males que tiene, justamente yo creo que uno de los pocos, hemos puesto el ejemplo de China. China es uno de los pocos países donde puede decirse que se va al menos en un cierto camino positivo. Es decir, sobre todo de cambio, y eso se ve de cambio de una década atrás hacia ahora mismo. Yo creo pero hay muy pocos países en el tercer mundo que vayan por este camino del despotismo ilustrado también. El tema nos llevaría mucho tiempo. Si os parece, lo dejamos aquí y pasamos a este segundo tema. Aleph Bet Yoshua, quien entró como elefante en cacharrería en el American Jewish Committee, en la sesión inaugural que llevaba el título El futuro del judaísmo, no se le ocurrió otra cosa, que por otro lado lleva diciendo mucho tiempo, que decir que solo Israel y no el judaísmo puede asegurar el futuro del pueblo judío, y también dijo que no tenía ningún sentimiento de identificación con los judíos de la diáspora, a quienes consideraba judíos incompletos. Tenemos la oportunidad hoy de
estar con el representante de los judíos españoles, y estamos los tres somos judíos diaspóricos con relación con Israel, familiar, pero con intención de quedarnos en la diáspora, ¿no es así, Jacobo? Sí, yo creo que Abe Yehoshua lleva diciendo esto desde el año, que yo sepa, desde el año 86, es decir, que ya es un discurso poco novedoso, es decir, se repite machaconamente. El judío total es el judío israelí, el judío de la diáspora era un judío incompleto. De esa forma, como mi buen amigo Abraham Rottenberg, en un artículo de hace ya 10 años, que fue cuando Abe Yehoshua dijo eso, no en Washington, sino que lo dijo en Madrid, en la presentación del libro sobre el señor Mani, le respondió mi buen amigo Abraham Rottenberg diciendo que o lo dijo el propio Abe Yehoshua, que ya no lo sé, que un tranviario de Haifa es más completo que Maimónides, ¿no? Es un judío más total que Maimónides, lo cual es una inconsecuencia. Yo creo que el judaísmo es yo creo que hay una visión del judaísmo en la que hay que tener claro. El judaísmo representa una cierta visión cosmogónica, no es una visión nacional, es una visión que se basa en una concepción teológica, en una doctrina moral y en el acatamiento a unas normas, digamos, que para nosotros han sido recibidas en el Sinai. Y esto es lo que realmente compone el judaísmo. Independientemente de eso, hemos tenido una serie de vicisitudes históricas y hemos generado a lo largo de los siglos, porque somos un grupo antiguo, es decir, una condición social judía que va más allá de del propio origen del judaísmo, y que es una condición social judía existente. Yo creo que esa condición social judía existe en Israel, existe en la diáspora, existe en todas partes. Que por otro lado, la condición israelí o la condición religiosa existe también en la diáspora y existe en Israel. Si es cierto que en la diáspora compartimos esa condición social judía con otras condiciones sociales, pero compartir no es estar partido. Compartir es compartir. Compartir es adicionar valores que además no tienen por qué ser contrapuestos. Es adicionar cultura y adicionar conocimiento. Y un conocimiento no excluye a otro. Y yo creo que es ahí donde se equivoca. Pero además yo creo que se equivoca en la forma enfática que tiene de decir eso, como si hubiera descubierto el nuevo mundo. Sí, de hecho muchos judíos americanos se sintieron molestos, casi ofendidos, incluso insultados, cuando Yehoshua dijo que definió su judaísmo, el judaísmo diaspórico, como una abstracción, como una especulación, incluso como un juego, mientras que él vivía en la historia y su judaísmo implicaba decisiones prácticas todos los días, mientras que vosotros, judíos diaspóricos, vivís en el mito, dijo, ¿no? Entonces, ¿cómo no se iban a sentir ofendidos, ¿no? Pero bueno, sobre todo yo lo que os pregunto es, ¿no hay algo incluso de empobrecimiento de la identidad judía en Israel si se define, como lo hace Yehoshua, como pueblo, su identidad como pueblo, territorio, lengua? El judaísmo es más que eso, ¿no? Sobre todo siempre ha sido más que eso, ¿no? Yo creo que el judaísmo es una religión universal, por un lado, y una condición social. Y esto yo creo que hay que entenderlo claramente. Y que una y otra pueden salir están independientemente de los territorios. Es decir, otra cosa es que en Israel es verdad que han recuperado zonas antiguas y anteriores del judaísmo, como en la recuperación del hebreo, han hecho enormes progresos en la creación, y es verdad que también están dando lugar a una sociedad que es el israelí de mañana, que seguramente será el punto más avanzado del judaísmo, porque el judaísmo en la diáspora tiene también unas dificultades de continuidad que son ciertas y que no debemos olvidar. Si escucháis la entrevista que hicimos en Radio Sefarat, él nos dijo allí que en fin, que es como los animales en peligro de extinción, pero que es una opción y que a él no le preocupa que desaparezca el judaísmo diaspórico. Boris. Bueno, yo para entender lo plantea el Abe Yehoshua he tratado de ver en mi vivencia personal si hay algo que apoya o contradice ese principio, ¿no? Yo nací en una sociedad, en una comunidad judía pequeñita, en un país de Latinoamérica, que vivía su judaísmo de puertas adentro, sin expresión alguna de su judaísmo fuera de ella. Es decir, que cuando nos movíamos en la sociedad peruana no veíamos ninguna expresión de nuestro judaísmo en aquella sociedad. Luego, pues salí, mi primer viaje a Estados Unidos, donde ibas a un centro comercial y te decían Happy Hanukkah, fue como una celebración de que existimos fuera de nosotros mismos. Lo mismo nos pasa y sentí un enorme placer de ver que existía una expresión del judaísmo fuera de esa pequeña sociedad.
Y luego, en un tercer momento, un primer viaje a Israel, en donde vives un Shabbat o un Yom Kippur en una sociedad que toda la está viviendo, o que cuando hay un homenaje a los caídos suena una alarma que detiene al país durante 2 minutos enteros, es una sensación ya de una intensidad indescriptible. Entonces, en esto que quiero decir, que yo sí he sentido en carne propia que la intensidad de una vivencia judía puede ser mayor en un lugar que es plenamente judío, como dice el Epet Yoshua, en donde el chofer de autobús es judío, en donde el juez es judío, en donde el policía es judío, en donde el maestro es judío. Donde el ladrón es judío. Donde el ladrón es judío y donde todos los criminales y los estafadores. Pero, al mismo tiempo, viviendo en la sociedad israelí, ya no se hace necesario luchar por esa vivencia común. Hay que luchar por otras cosas importantes. Hay que luchar con países enemigos y hay que vivir con la amenaza de atentados y bombas. Pero estoy hablando de lo puramente vivencial. Y así como en la Golá tenemos un deseo de ir y encontrarnos con nuestros compañeros, amigos y familia judía en cualquier lugar del mundo, mis amigos que emigraron a Israel, que uno vive en Jerusalén, otro en Tel Aviv y otro en Haifa, no se ven nunca. Porque cada uno está metido en... ¿Por qué? Porque ya no existe esa necesidad de identidad. Entonces, somos una combinación de todo. Yo no creo ni que Israel ni que la Golá, yo creo que por suerte y por muchos miles de años más, vamos a mantener una identidad común, que es lo que dice Jacobo, que es lo compartido, y que habrán diferencias, pero que será un flujo y no un estático de sentimientos. Yo creo que hay que olvidar a Abraham Yoshua que en una pequeñísima comunidad europea, pequeñísima porque ni siquiera llegaba a las 100 familias, nació y se desarrolló la vida de Rashi, que fue uno de los mayores pensadores que el judaísmo ha dado. Quiero decir que se puede uno vivir el judaísmo desde el interior, porque en el judaísmo también hay una concepción importante religiosa en la que la relación directa del hombre con Dios es muy fuerte, quiero decir, y esto es tan fuerte que no necesita de la existencia de los otros. Ahí radica la enorme fuerza del judaísmo y el hecho de que el judaísmo haya podido resistir extraordinariamente durante todos estos siglos. Justamente en ese panel sobre el futuro del judaísmo, que no solamente estaba Yoshua, aunque parecía al final que solo estaba él porque es el que dio más que hablar, y además con esa vehemencia israelí, pero bueno, estaba también Leon Wieseltier, un judío laico americano, que es el editor de New Republic, y estaba también Adin Steinsaltz, rabino israelí, del Talmud. Y él estaba muy callado, ¿no? Él estaba ahí, pero dijo, las pocas cosas que dijo creo que fueron muy elocuentes. Entre ellos, sobre Israel, que si se perdía de alguna manera el judaísmo en Israel, y si qué quedaba del judaísmo en Israel, y hizo una comparación que me pareció muy interesante. Dijo, igual que Europa es el vacío que está dejando el cristianismo, Israel está camino de ser el vacío que está dejando el judaísmo. Y otra cuestión que sobre lo que comentabas tú ahora, que como el judío religioso no tiene esos problemas de identidad que estamos, digamos, planteando así como judaísmo como condición social, porque él también decía una cosa y citó al rabino de Kotsk, el rabino jasídico, con una frase que la gente se rió porque parece de broma, pero hay que pensarla. Dijo, si yo soy yo porque tú eres tú eres tú porque yo soy yo. Más o menos, ¿no? Es si yo soy yo porque tú eres tú, ni yo soy yo ni tú eres tú. Ahora, si yo soy yo porque yo soy yo y tú eres tú porque tú eres tú, entonces yo soy yo y tú eres tú. Eso, pero eso tiene una profundidad bastante importante. Yo me había quedado con la segunda parte, es verdad. Sí. Porque decir, yo no soy el reflejo del otro, o no soy en función de ti, soy lo que soy. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver también con esta relación profunda, individual, que yo creo que es la fuerza del judaísmo y que yo creo que se mantendrá, incluso en el judaísmo de condición social. Es decir, yo creo que también se mantendrá. Y añadir solo una cosa a esto, que a lo largo de su historia el judaísmo ha tenido espacio para muchas expresiones distintas del judaísmo y muchos sentires distintos del judaísmo, y eso sigue hoy en día. Podemos convivir
con un espectro amplísimo, Exacto. desde ortodoxos hasta reformistas, y aún en esos dos extremos encontrar puntos comunes. Luego están los excluyentes de ambos lados, sí. Pero bueno, son los extremos. Pero yo creo que justamente se trata de no excluir, y el discurso de Abraham Joshua es excesivamente excluyente. Así es. En fin, yo creo que los argumentos de Joshua han quedado brillantemente rebatidos por nuestros dos contertulios de hoy, judíos diaspóricos de pro. Con la ventaja de no tenerlo enfrente para que se defienda. Así que os agradezco mucho que hayáis hecho tiempo para estar hoy con nosotros y con la audiencia de Radio Sefarat. Boris Levy, Jacob Israel, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Shabbat Shalom, feliz fin de semana. Gracias.